una forma de darle explicación a ese tipo de enigmas. Claro, él prácticamente toca todos los temas, es decir, es un aficionado a la ciencia ficción, tanto en novela como en cine, y se da cuenta de que prácticamente el 80 al 90% de las cosas que se encuentran en las películas de ciencia ficción son teóricamente aplicables o realizables. Claro, él lo llama, que no tengamos la tecnología actual. Él lo llama imposibilidades de clase 1, clase 2 y clase 3, según las dificultades. Por ejemplo, dice que la invisibilidad es una imposibilidad de clase 1, quiere decir que está prácticamente lograda, que es cuestión de unos pocos años el que logramos sistemas o escudos que nos permitan hacernos invisibles a la vista de otros seres humanos. O, por ejemplo, sería de clase 2, pues el viaje en el tiempo. Entonces, ¿por qué? Es para él muy complejo, pero habría posibilidades de hacerlo en un futuro no demasiado lejano debido, bueno, a los avances que él prevé que podría tener la ciencia en las próximas décadas. Sin embargo, por ejemplo, porque sus cálculos generan un paradigma en el cual eso es posible. Claro, exacto, efectivamente, porque el paso a las de clase 3 es donde tú estás entrando en contradicción con las leyes de la física actual. Por ejemplo, las máquinas de movimiento perpetuo sería un problema de clase 3, porque habría que romper con esto. Porque rompe las leyes físicas. Sin embargo, las imposibilidades de clase 1, clase 2, no rompen las leyes físicas. Otra cosa es que no lo podamos hacer con los conocimientos y tecnología que tenemos ahora. Pero la de clase 3, ya estaremos hablando de cientos y miles de años, es decir, nosotros no lo veríamos, ahí sí supone romper esas leyes físicas tal como las conocemos. Y por lo tanto supone el admitir a nivel teórico que existen otro tipo de multiversos, de humanidades o sencillamente de sistemas de vida que se desarrollen con unos conceptos totalmente distintos. Posiblemente no estarán basados en el carbono, sino en el silicio o a saber en qué. Además, perdón, lo bueno de Kaku es que además tiene 2 programas de radio y yo particularmente pienso que la labor que él hace de divulgación con sus libros, con sus artículos, en el fondo lo que está buscando es un futuro físico que pueda romper o que pueda conseguir esas teorías, esas ecuaciones matemáticas para al final, pues que se demuestre la teoría que le está manteniendo durante todo este tiempo, ¿no? La teoría de las cuerdas y ya pues poder incluso llegar a convencer y a conseguir ese viaje en el tiempo. Él, fíjate, tiene mucho convencimiento. Pero en cierto modo sus teorías a nivel, como todas las teorías físicas, ya están demostradas. Es decir, no es que necesiten, otra cosa es la aplicación. No, cuidado, están demostradas a un modelo matemático. Exacto, es que no existe otra forma. Claro, y como tal, pues también está sujeto pues a revisiones y a contradicciones incluso, porque eso también le pasó a Einstein, le ha pasado a Planck, y le ha pasado a Rödinger, y le ha pasado a Pauli, en fin, le ha pasado a los grandes científicos. Es decir, una cosa es que esté demostrada con los conocimientos que tenemos actualmente y otra cosa es que sea revisable. Si él se da cuenta, él es muy modesto como los grandes científicos, ¿no? Se da cuenta que posiblemente su teoría de las cuerdas, o teoría M, cuando una vez le preguntaron, bueno, ¿por qué le ha llamado usted teoría M? Y bueno, pues puede ser por la teoría madre, la teoría del misterio o la teoría de membrana. Sí, pues también la llamo teoría Hugo, o sea que depende. Porque él considera que nuestro universo es una especie de membrana y que nosotros estaríamos viviendo en la superficie de esa membrana que se está expandiendo continuamente. ¿Por qué se está expandiendo? Gracias a esa energía oscura. Esa energía oscura que prácticamente no sabemos nada y que de alguna forma se desarrolla también a la par que la materia oscura, que la materia oscura estamos hablando prácticamente de un 80% de todo lo que se supone que compone el universo y que no logramos ver. Entonces por eso lo llama la teoría M. Pero fíjate, os decía que tiene mucha esperanza en algo que se está haciendo actualmente, que es en ese colisionador de hadrones que está en Ginebra, en Suiza. Es decir, tiene mucha esperanza porque él ve que ahí se puede confirmar un poco lo que él dice. Es decir, hasta ahora ya sabéis que lo que se está buscando en en esta gran estructura, ¿no?, que está en Ginebra, es ir rompiendo las distintas partículas para encontrar... Mientras no se siga rompiendo el colisionador. Mientras no se siga, ¿no? Bueno, ya sabes que ya se ha dicho que en el 2011 va a descansar durante un año, o sea, que lo van a parar, va a tener unas vacaciones forzadas porque quieren hacer unos reajustes en ciertos tornillos. Hombre, es complicadillo, ¿eh? El hecho es que... Claro. Los reajustes de los tornillos tiene gracia, porque como si fuera una lavadora. Y ojo, que no quiere decir que pese a los problemas se está trabajando, pero es que los resultados a esas investigaciones pueden tardar años en mostrarse, lo que no quiere decir que ya se esté trabajando sobre algo que apunte a conclusiones fantásticas. Sí, además él considera, ya digo, que es un tipo de teoría que abarca todo. Es decir, de hecho, es un poco también como una teoría del todo, que es lo que se buscaba por parte de Einstein, ¿no? Esa teoría del campo unificado, teoría del todo, era eso que os estoy diciendo. Es decir, es
conjugar o unir todas las fuerzas del universo en una misma ecuación. ¿Qué fuerzas hay en el universo? Las 4 que nosotros conocemos. Que es por una parte la gravedad, el electromagnetismo y las 2 fuerzas nucleares, tanto la débil como la fuerte. Eso, hay algo ahí que no funciona. Incluso se ha dicho, si quieres un poco de manera poética y romántica, que evidentemente le falta todavía una quinta fuerza para que pueda unir esas 4 fuerzas. Esa quinta fuerza es la fuerza del amor, es la que une todo. Claro, pero bueno, el quinto elemento, ¿no? Exactamente, el quinto elemento que tiene que... A propósito de esto, el otro día en el Plaza Zona Cero, hace unas pocas semanas, hablaba de una serie de investigaciones que se estaban efectuando en donde se planteaban ya cómo admitido este hecho de los universos paralelos, y se planteaban, después de una serie de cálculos informáticos generando otros universos de forma virtual, en donde anulando una de esas 4 fuerzas, la fuerza débil, descubría cómo en una futura evolución las otras se reajustaban de tal modo que generaban finalmente los mecanismos necesarios para que se originen sustancias químicas sobre las que después puede aparecer algún tipo de vida. Claro, los relojes químicos. Es que la gran explicación de la vida, ese es el problema. Son moléculas que no se sabe cuál es la causa por la cual de repente empiezan a actuar en sincronía. Es la base de las cadenas del ADN. Entonces, el motivo es que eso no se sabe exactamente por qué ocurre, pero parece ser que es una mecánica que podría darse en otros puntos del universo de manera similar. Entonces, claro, es que este tipo de física nos va a ir permitiendo avanzar a lo largo de los 200 próximos años, no más, no hace falta más, a niveles de conocimiento que van a cambiar la humanidad entera. Es decir, es evidente que al ritmo que vamos esto va a cambiar, pero va a cambiar porque todo está interconectado a sistemas de ciencias que han avanzado tanto durante los últimos 20 años que lo único que falta es que empiecen a colaborar entre ellas. Por ejemplo, la medicina con la nanotecnología, por poner un ejemplo. Capacidad a lo mejor... Cuando Michio coge en su último libro y hace una proyección de lo que puede ocurrir en el futuro... ¿Y qué dice? Dice muchas cosas que vamos a empezar a contar ahora, pero digamos que en principio hace lo que hacen todos, que es, en función de lo que tenemos, ¿a qué podemos llegar? Eso lo hacen todos desde los años 30, y todos se equivocan. Sin embargo, él dice ya 2 cosas muy interesantes. Todo lo que pensamos, ¿os recordáis la famosa frase de que todo lo que se piensa se puede hacer? Bueno, pues él parte de un libro de Wells, muy conocido, que se llamaba algo así como La liberación de la humanidad. Es un libro que se escribió en 1913, donde Wells, el famoso escritor de ciencia ficción y de anticipación, de la Guerra de los Mundos, claro, pues describe a un científico en el año 33, es decir, 20 años después de cuando él escribe el libro, va a dar con el descubrimiento de la bomba atómica. Bueno, ese libro lo leyó Lizard, que fue el gran patrocinador de la idea de una arma atómica, justo un año antes de que se cumpliera el plazo dado por Wells. Y se le ocurrió que podía ser un buen sistema para generar un arma que funcionara por la desintegración de un átomo. Bueno, pues fíjate cómo, de una manera indirecta, la realidad parte de fantasía. Por cierto, le he dejado a Jesús un libro sobre ese tema últimamente, porque es un tema fascinante. Y Nietzsche considera que en realidad todo lo que nosotros podemos pensar, lo vamos a poder hacer. Y por eso, de una manera tan divertida, se pone a explicar cómo funciona, pues no sé, pues un rayo láser o el escudo protector de la nave Enterprise de Star Trek. Entonces, a partir de ahí, al igual que hace con lo que hemos contado antes de imposibilidades de tipo 1, de tipo 2, él hace una pequeña proyección de lo que nos podemos encontrar en los próximos 30 años, básicamente entre los de 2020 y 2050. Entonces, él habla de tecnología totalmente nueva, que se basará principalmente en inteligencia artificial, autómatas robotizados, que tengan sentido común, que puedan tener lenguaje, y a partir de ahí, pues bueno, él empieza a hacer predicciones de todo tipo, desde máquinas que adquieren conciencia hasta organismos nuevos manipulados por ingeniería genética que nos permita vivir más o por qué no ser inmortales. Entonces, bueno, es una predicción normal como muchas más que hay, en las cuales acertará en unas cosas y en otras no, pero basado básicamente en lo que tenemos ya. Y sobre todo en la integración de los conocimientos de todas las ciencias en función de lo que han ido avanzando a lo largo de los últimos 20-30 años. Este tipo de perspectiva sobre el futuro está latente en uno de los capítulos de su libro Física de lo Imposible, en donde ya no solo habla de imposibilidades de clase 1, de clase 2, de clase 3, sino de civilizaciones de clase 1, de clase 2 y de clase 3, que son las que lograrían cada uno de esos avances y que nosotros estaríamos en esa primera etapa. Y se plantea que una civilización en esa tercera etapa se está rigiendo por unas normas tan distintas a las nuestras que no podemos encuadrar temáticas como el OVNI dentro de nuestros parámetros. Claro, pero es fascinante porque incluso Michio cuando habla de la era del planeta inteligente, que se refiere a lo que el ser humano hará dentro de unos años cuando desarrolle su tecnología al nivel tan asombroso al que puede llegar a lo largo del siglo XXI-XXII, está aproximándose a teorías
no necesariamente científicas, pero de carácter cultural muy avanzado y muy extraño, como por ejemplo el ceberianismo, que son teorías que se basan en la teoría de Gaia, tiene que el planeta puede ser un ser vivo inteligente que pueda adquirir conciencia en el futuro. Bueno, pues sin llegar a eso, porque Micho en eso es un científico muy ortodoxo, lo está rozando. Por eso nos podemos encontrar, y él se empieza a dar cuenta, en el último libro lo deja casi escapar, que nos podemos encontrar con un sistema completamente diferente a lo que hemos conocido en toda la historia de la humanidad. Pero porque lo hayamos provocado a veces sin darnos cuenta. Bueno, es un libro muy recomendable, aparte de los que hemos comentado, y este es menos conocido, que es el de Visiones del Futuro, porque ahí se mete a futurólogo. Una prospectiva de lo que va a ocurrir a la humanidad en función de todos los datos que él conoce. Y él conoce muchos datos científicos y tecnológicos. Y sobre todo se basa en 3 campos, que es la revolución cuántica, la bioenergética y la informática. Y dice más o menos lo que puede ocurrir y posiblemente con un margen de error más pequeño de lo que pensamos. ¿Por qué? Porque yo creo que a Michio Kaku se le puede aplicar algo que muchas veces hemos dicho también de Jacques Vallée. Son personas que están siempre un cuarto de hora por delante de los acontecimientos y por delante del resto de las personas. Tiene una información privilegiada, sabe cómo ordenar esa información y luego la sabe plasmar en este tipo de libros y la sabe divulgar. Por lo tanto, cualquier cosa que diga Michio Kaku sí que hay que tenerlo en consideración porque está en función de unas premisas que luego, si lógicamente pues no hay una serie de variables autodestructivas, lógicamente esas cosas se tienen que cumplir. Y él siempre redunda muchísimo en que el dinero va a desaparecer como tal, que vamos a utilizar un tipo de tarjetas digitales prácticamente para todo, incluso para tener el ADN y hacer incluso diagnósticos de enfermedades a distancia, hasta pues la implantación de los robots inteligentes y que tenga conciencia de sí mismo. Y estamos hablando de aquí a 30 o 40 años. Michio Kaku ha sido nuestro protagonista esta noche, un físico que está dando muchísimo que hablar, que va a dar muchísimo que hablar, que está revolucionando en muchos aspectos, muchísimos temas relacionados con la ciencia. Habrá que hablar un día de estos email. Y bueno, es una promesa, reto para esta temporada. A ver si lo podemos tener en nuestros micrófonos. Ojalá, un personaje Genial. Hasta luego. Muy bien, hasta luego. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Cuando un amigo te dice,